Esta es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Una intensa nevada sorprendió a los residentes de La Paz y el Alto en Bolivia. Los habitantes disfrutaron del inusual paisaje que fue cubierto de nieve en amplias zonas residenciales. El Servicio Nacional de Meteorología pronosticó que las actuales condiciones climáticas continuarán durante los próximos días. Además, el llamativo fenómeno en la región andina se extenderá a algunas zonas del departamento de Oruro, Potosí y Cochabamba. 8 de la mañana con 1 minuto, Bogotá, Quito, Lima, Ciudad de México, 9 de la mañana con 1 minuto en la costa este de los Estados Unidos. Vamos a hacer un recorrido de las noticias más importantes hasta el momento. Recordemos que es viernes, tenemos información y una entrevista muy puntual sobre el reggaetón. ¿Ustedes qué piensan? ¿Debe de prohibirse en algunas ciudades, como ya ha comenzado a hacerse en festivales, por ejemplo en España? ¿O por el contrario, se le debe de dar espacio a este medio por el cual los artistas están expresando la situación que se registra en lugares como Puerto Rico? De eso vamos a hablar, no le cambie, vamos a comenzar. Varios miembros del Partido Demócrata han expresado su preocupación por la seguridad de la representante de Michigan, Ilhan Omar. Temen por su integridad después de que los seguidores del presidente Trump le gritaran a la congresista estadounidense de origen somalí en un evento de campaña. Voy a citarlos: envíenla de vuelta. Lo que decía el presidente lo están comenzando a decir sus seguidores, una especie de permiso para agredir según algunos expertos. Emiliana Molina tiene toda la noticia desde Washington. Muy buenos días, Emiliana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La congresista Ilhan Omar es una de las 4 legisladoras que se han convertido en blanco de ataques del Ejecutivo en los últimos días y de cara a las elecciones presidenciales del 2020. A pesar de que Omar es ciudadana estadounidense, los seguidores del presidente le gritaban en uno de sus mitines que la regresaran a su país natal. Los cantos, que decenas de legisladores han considerado racistas, han aumentado las tensiones entre ambos partidos. Pero Omar asegura que ella no se dejará derrotar por las críticas y que es y será la peor pesadilla del presidente. Y cuando dije que yo era la pesadilla del presidente, bueno, lo están viendo ahora, porque su pesadilla es ver a un refugiado somalí inmigrante en el Congreso. Estamos en el cuadrilátero, estamos en la Casa del Pueblo y vamos a seguir luchando hasta que tengamos la Estados Unidos que sabemos que todos merecemos. Tras los ataques, varios de los legisladores han pedido aumentar la seguridad de la representante, pues temen que su vida esté en peligro. El representante de Mississippi, Benny Thompson, quien es también miembro del Comité de Seguridad Nacional, confirmó en las últimas horas que se está evaluando la posibilidad de incrementar la seguridad de Omar. Thompson dice que hay gente que se deja influenciar fácilmente y asegura que el presidente es responsable del potencial peligro que enfrenta Omar o las otras 3 congresistas que han sido blanco de sus ataques. Esta es toda la información que tenemos desde Washington. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, dejamos Washington, seguimos en el recorrido, vamos a Nueva York. El Consejo de Seguridad de la ONU llevará a cabo hoy una nueva sesión de evaluación a la implementación de los acuerdos de paz en Colombia. El encuentro tiene lugar tras la visita del ente rector de Naciones Unidas a territorio colombiano el pasado fin de semana. Noticia en desarrollo con Alejandro Rincón. Muy buenos días, Alejandro. Hola, feliz viernes para todos. El primer punto previsto en la agenda del Consejo de Seguridad y de la sesión que será dedicada especialmente a la revisión de la implementación de los acuerdos de paz en esa nación suramericana es la entrega de un informe de los integrantes del ente rector de Naciones Unidas luego de la visita que hicieron personalmente a la nación suramericana. Serán ellos quienes compartirán con el resto del cuerpo diplomático internacional los aspectos más destacados de esa visita y en particular intentará puntualizar cuáles son las preocupaciones que tiene actualmente el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que a raíz de un mandato deben actualizar constantemente a la comunidad internacional sobre la labor de la Organización de Naciones Unidas en terreno y en particular la forma como contribuyen ahora mismo a la fase de implementación de esos acuerdos de paz
establecidos en territorio colombiano. Esta es una sesión que cuenta además con la presencia del ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, quien entregará declaraciones al Consejo de Seguridad a nombre de la administración de Iván Duque. También se espera que dentro de esta sesión entreguen declaraciones representantes directos del secretario general Antonio Guterres, de manera tal que los 3 puntos claves para tener en cuenta de esta jornada especial del Consejo de Seguridad sobre la paz en Colombia: 1, la entrega del informe de la visita de los integrantes del Consejo de Seguridad, luego la entrega del informe de parte del secretario general y finalmente una sesión de debate abierto de los integrantes de este cuerpo diplomático sobre este asunto. Dato adicional sobre lo que vamos a ver en el transcurso de la jornada: el Consejo de Seguridad también ha previsto una sesión de consultas, pero a puerta cerrada, lo que indica que el cuerpo diplomático tiene algunos asuntos que se reserva para la opinión pública y otros que se reserva para el propio trabajo del cuerpo diplomático. Muy probablemente algunas diferencias que existan o preocupaciones específicas que deben ser mantenidas en reserva. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. La aplicación de FaceApp, la que ayer hablábamos, que puede simular cómo se vería cada uno de ustedes cuando sea viejo, va a ser sometida a revisión. Resulta que en los Estados Unidos están pidiendo que se revisen las afectaciones en temas de seguridad por parte de Estados Unidos. El senador demócrata Chuck Schumer pidió al FBI investigar estos potenciales riesgos. Esta es la aplicación de moda. Millones han caído rendidos ante la curiosidad de ver cómo serían sus rostros con unos cuantos años de más, y por ende, las redes se han visto inundadas de estas fotos que los usuarios comparten a sus seguidores. Pero detrás de esta aplicación, que aparentemente solo tiene el objetivo de divertir, podría existir una amenaza. Expertos advierten que esta herramienta virtual podría estar comprometiendo los datos de sus usuarios. Principalmente sabemos que las fotografías, ya que esta aplicación funciona a partir de las imágenes de los usuarios, pero además cuando se instala, en los términos de uso se manifiesta que se puede utilizar o se puede llevar a cabo un monitoreo de las actividades que lleva a cabo el usuario cuando navega, por ejemplo, conocer los sitios que visita principalmente, o bien recopilar metadatos relacionados con las fotografías. Y no solo pararía allí, también estaría comprometido el perfil biométrico de las personas, es decir, la información que permitiría reconocer el rostro de cada usuario. Gobiernos utilizan esta tecnología para encontrar personas por medio de cámaras de seguridad. Es por eso que en Estados Unidos ya hay alarmas por el uso de FaceApp. El líder de la minoría demócrata, Chuck Schumer, pidió al FBI investigar los riesgos para la seguridad nacional y la privacidad de las personas. Estas formas de patrones oscuros que se manifiestan en una revelación opaca y autorizaciones de usuarios más amplias pueden ser engañosas para los consumidores y pueden incluso construir prácticas engañosas. Tengo serias preocupaciones en la relación con la protección de los datos que están siendo agregados, así como los usuarios están en conocimiento de quién puede tener acceso a ellos. Para el senador, el que la aplicación haya sido desarrollada en Rusia plantea interrogantes sobre cómo y cuándo la compañía puede proveer datos de ciudadanos estadounidenses a terceras partes, incluyendo potencialmente a gobiernos extranjeros. La empresa desarrolladora, con sede en San Petersburgo, ha negado que se tenga la intención de vender o intercambiar los datos de usuarios con terceros. Se cumple la edición 50 de Comic-Con, la conferencia anual que abre sus puertas en San Diego, California, a mundos fantásticos. Se trata de la mayor celebración de cultura pop en el planeta. La Comic-Con cumple su cita anual en San Diego, California. La edición por el 50 aniversario reúne durante 4 días a 135,000 entusiastas de los mundos épicos, fantásticos, videojuegos y toda la cultura pop. Se mantiene fresca, sigue creciendo. El respeto por esta cultura sigue creciendo. Se está volviendo más respetada. Se está volviendo más masiva, pero sigue teniendo esa adorable cualidad única que llevó a la gente a ella al principio. Este año también ofrecerá una serie de paneles para viajar en el tiempo y celebrar los inicios de la conferencia 50 ediciones atrás.
Estamos esperando el panel del viernes en el Salón H. Así que Juego de Tronos, Walking Dead, Fear the Walking Dead, los Russo Brothers. Básicamente todos estaremos intercambiándonos sentados en fila con los demás miembros del grupo por el resto del día y hasta mañana, hasta que nos dejen entrar. Esta edición estará cargada de momentos retro. Se espera, por ejemplo, la presencia de Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton, que pronto se reunirán de nuevo en una secuela de Terminator por primera vez desde la película de 1991. Además, se presentarán novedades como la segunda y última parte de It, nueva adaptación cinematográfica de la novela de Stephen King de 1986. Marvel Studios regresa después de saltarse una edición y se espera que anuncie que personajes de su catálogo de cómics serán extraídos para su hiperexitoso universo en la pantalla grande. Avanza la mañana y también avanza la agenda informativa del día. Vamos a conocer lo que es noticia a esta hora. Nicolás Maduro arremete nuevamente contra la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet. En cadena nacional, el líder del régimen venezolano aseguró que Bachelet se declaró enemiga de la nación y dijo lamentar que no hubiese presentado mejores iniciativas en pro de los ciudadanos. Afirmó que Venezuela avanzará con la revolución socialista. El informe de Bachelet ni van a aparecer nunca porque esos organismos, esas oficinas, como la oficina de la alta comisionada, esa oficina es una oficina que se ha declarado enemiga de Venezuela, de la revolución bolivariana. No podemos esperar nada bueno de esa oficina, nada bueno. Luto en Nicaragua. En Managua, capital del país, familiares y amigos de Brian Murillo le dieron el último adiós al joven opositor que fue asesinado en un operativo policial que reprimió una manifestación contra el régimen de Daniel Ortega. Durante la ceremonia, los presentes exigieron justicia tras la muerte del joven disidente. En el operativo también resultaron heridos un tío y un hermano de la víctima. En Argentina, un organismo financiero del gobierno congeló activos de entidades y líderes de la organización política y militar libanesa Hezbollah, sospechosa por el atentado contra el centro judeo argentino, AMIA, que dejó 85 muertos hace 25 años. La noticia se conoce un día después de la creación de una lista de personas y entidades vinculadas al terrorismo, anunciada por el presidente Mauricio Macri. Creamos el registro público de personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento. Esto permitió, por ejemplo, que hoy la Unidad de Información Financiera disponga la inscripción del congelamiento de activos a personas y entidades vinculadas a Hezbollah y relacionadas con actos de terrorismo o su financiamiento. Hay alerta en Perú por la reciente actividad en el volcán Ubinas, considerado el más activo del país. Ceniza y otro tipo de material volcánico fue expulsado en las últimas horas por el coloso, manteniendo a las autoridades en constante vigilancia. El Observatorio Vulcanológico informó que la columna de humo y la ceniza se esparció hacia el este, afectando a al menos 5 municipios aledaños. Aunque la actividad no ha generado ningún tipo de emergencia, las autoridades hacen un seguimiento ante la posibilidad de un nuevo ciclo eruptivo. Trágico desenlace en Corea del Sur. Un hombre se prendió fuego frente a la embajada de Japón en Seúl. Murió en un hospital de la ciudad. El fallecido, de 78 años, habría cometido el acto como forma de protesta contra las restricciones a las exportaciones impuestas por Japón. Las autoridades informaron que investigan el caso. La Organización Mundial de la Salud declaró la epidemia de ébola como emergencia de salud pública de interés internacional. El anuncio se produce 3 días después de la aparición de un primer caso en una ciudad fronteriza del este de la República Democrática del Congo. La epidemia de ébola es una emergencia de salud pública de interés internacional. Así lo declaró el miércoles la Organización Mundial de la Salud después de la aparición de un primer caso en una ciudad fronteriza del este de la República Democrática del Congo. What does that mean? ¿Qué significa esto? Sigue siendo una emergencia regional y de ninguna manera amenaza global. La epidemia del ébola se ha cobrado la vida de 1.668 personas en zonas remotas del norte del Kibú desde que se declaró en el país hace casi un año. El procedimiento implica que la situación es grave, repentina o inusual, con consecuencias más allá de las fronteras nacionales del estado afectado, lo que puede exigir una acción internacional inmediata.
Los expertos del Comité de Urgencia de la OMS expresaron su decepción por los retrasos en la ayuda económica, reconocieron que había escasez de vacunas y aconsejaron pedir apoyo a los estados y a los laboratorios. Enfaticé que la OMS no recomienda ninguna restricción de viaje o comercio, que en vez de detener el ébola, en realidad puede obstaculizar la lucha. La OMS solo ha invocado las disposiciones de emergencia en 4 ocasiones anteriores. La gripe H1N1 en 2009, la propagación del virus de la polio en 2014. En ese mismo año y hasta 2016, la anterior epidemia de ébola, así como el virus del Zika también en 2016. En República Dominicana suman 3.433 casos de dengue desde enero hasta 22 de junio, frente a 1.558 en todo el 2018. La enfermedad roza el umbral epidémico, sin embargo, a pesar de su desenfrenada propagación, las autoridades no han declarado una epidemia y califican los decesos como casos en estudio. Alba Bencosme llora la muerte de su hija por dengue, una enfermedad que roza el umbral epidémico en República Dominicana. Desde enero y hasta el 22 de junio suman 3.433 casos de esta enfermedad, en comparación con los 1.558 del año pasado. Las autoridades no han declarado epidemia y califican en estudio los decesos por esta causa. Los menores de 15 años representan el 86% de los afectados. Y el caso de Luz Alba, de 5 años, la hija de Alba Bencosme, está en proceso de investigación, por lo que no forma parte de los registros oficiales. No lo pusieron. Ellos sí nos dijeron que era dengue. Los médicos confirmaron su fallecimiento por dengue en el Hospital Infantil Robert Reid Cabral, el único en el país con recursos capaces de enfrentar una potencial epidemia. Pero sus 40 camas resultan insuficientes ante la cantidad de niños que abarrotan la emergencia. Pero actualmente estamos recibiendo entre 8 y 10, tenemos un promedio de ingreso de más de 20 niños por día. La Organización Mundial de la Salud indica que el dengue es rara vez mortal, pero sus complicaciones pueden ser fatales y no hay tratamiento específico. El Ministerio de Salud defiende su actuación, indicando que se han reforzado las medidas preventivas, con eliminación de vectores y fumigación para acabar al mosquito Aedes aegypti, que transmite la enfermedad. Como vimos a partir de ayer, un reforzamiento en las medidas de eliminación de cacharros, fumigación intradomiciliaria, fumigación ambiental. En tanto, las autoridades recomendaron tapar el agua que almacena la población. En la práctica, solo el 11% tiene agua corriente. Además, se aconseja limpiar los tanques con cloro. En caso de síntomas como dolor de cabeza, fatiga, vómito y sangrado en las encías, habría que acudir de inmediato al médico. Representantes de Nicolás Maduro y Juan Guaidó ratificaron que continúan las conversaciones en Barbados para buscar una salida a la crisis de Venezuela. Noticia en desarrollo desde Caracas con Oliver Fernández. Feliz viernes, Oliver, muy buen día. Feliz viernes para ti, Joely, un gusto como siempre saludarte desde acá, desde Caracas. Así es, el hombre fuerte del chavismo como lo es Jorge Rodríguez y también ministro de Comunicación e Información de Nicolás Maduro, pues ha pedido a las partes que están dialogando en Barbados prudencia sobre las conversaciones que han mantenido durante ya varias semanas allí. Sin embargo, Joely, pues en Caracas y en toda Venezuela continúan las violaciones a los derechos humanos, las protestas denunciando estas violaciones y los venezolanos desesperados para que salga algo positivo de este diálogo que se está llevando en Barbados. Ha dicho Jorge Rodríguez, ha exhortado a las partes que están dialogando, incluyéndolo a él, a tener prudencia sobre las declaraciones y a mantener la confidencialidad de lo que se está discutiendo en Barbados. Vamos a verlo. Seguimos en los diálogos y ratificamos el pleno respeto a las pautas establecidas. Exhortamos a todas y a todos para que se cuide este esfuerzo de negociación entre venezolanos. Joely, mientras tanto, el presidente encargado de Venezuela llegó este jueves a la isla de Margarita, tuvo que hacerlo por mar, es decir, tomó un peñero para poder llegar a la isla porque le fue prohibido montarse en un avión. Las líneas aéreas, recordemos que desde hace mucho tiempo no permiten que los diputados a la Asamblea Nacional se puedan montar en un avión, en un vuelo nacional. Esto porque de alguna manera han tenido sanciones por parte del régimen de Nicolás Maduro, tampoco en los ferries que pueden llegar hasta
esta isla. Sin embargo, la agenda será bastante compleja durante este fin de semana. También se encuentra su esposa Fabiana Rosales y, por supuesto, nosotros le vamos a llevar la información del desarrollo de lo que ocurra allá en la isla de Margarita en las próximas emisiones. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde la capital venezolana. Volvemos contigo a la mañana de NTN 24. Nosotros en la mañana de NTN 24, las vías de comunicación están abiertas para usted a través de las cuentas de Twitter que ya conocen, NTN 24 y mi cuenta personal, @Joely Ramírez. Vamos con más información. Continúa el descontento en Puerto Rico luego de la masiva movilización del pasado martes. Los ciudadanos volverán a salir a las calles este viernes para exigir la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló. Una docena de sindicatos, varias iglesias y asociaciones civiles convocaron una marcha por el Viejo San Juan y hasta la Plaza del Capitolio, donde tendrá lugar un cacerolazo. Los líderes de los sindicatos afirmaron que el pueblo se mantendrá en la calle y buscará más medidas de presión hasta lograr la dimisión de Rosselló. El gobernador está salpicado en un supuesto desvío de fondos federales destinados a la recuperación de la isla tras el paso del huracán María, y su administración quedó bajo la mira luego de la divulgación de un chat privado en el que Rosselló, junto a varios asesores de su equipo, se mofa y burla de líderes políticos, periodistas y artistas con comentarios machistas y homófobos. Pese a la presión social, Rosselló ha dicho que no renunciará a su cargo. Hoy en California, a las 10:30 de la mañana, tiempo local, se llevará a cabo la primera audiencia judicial en la que se decidirá si el expresidente de Perú, Alejandro Toledo, afrontará su pedido de extradición y libertad bajo fianza o en prisión. El coordinador del equipo fiscal Lavallato de Perú, Rafael Vela, viajó a Estados Unidos para estar presente en la cita judicial. Toledo es investigado en Perú por haber recibido de la constructora Odebrecht más de $20 millones en sobornos por la concesión de obras públicas ejecutadas durante su mandato. Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, llegó en una lancha a la isla Margarita, estado Nueva Esparta, como parte de su gira por el país. Guaidó llamó a los opositores de Nicolás Maduro a movilizaciones en Caracas el próximo martes 23 de julio, cuando se cumplirán 6 meses de asumir las competencias del Poder Ejecutivo ante la usurpación del poder por parte de Maduro. Compromiso con toda nuestra gente, con los pescadores, con incluso el rescate de la perla de Margarita, el turismo en Venezuela, la generación de empleo. Venezuela, estamos aquí, seguimos agitando a todos un país que quiere y necesita cambio. Sí se puede, Venezuela, estamos aquí en Esparta. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ya está en Argentina. El jefe de la diplomacia de la Unión Americana inició una gira por la región en la que también visitará Ecuador, México y El Salvador. La crisis migratoria y la difícil situación que atraviesa Venezuela serán los principales temas que se abordarán. De acuerdo con el Departamento de Estado, el propósito de su visita es fortalecer las alianzas en el hemisferio occidental, así como reforzar el apoyo a los pueblos de Cuba, Nicaragua y Venezuela en su lucha por la libertad y la democracia. La gira concluirá el próximo 21 de julio. Aumenta la tensión entre Irán y Estados Unidos. El régimen de Hassan Rouhani desmintió que un avión estadounidense destruyera uno de sus drones en el Golfo Pérsico, como lo anunció el presidente Donald Trump. Según el republicano, las tropas adoptaron la medida defensiva cuando el aparato se acercó a 900 metros e ignoró múltiples advertencias para retirarse. Por su parte, el ejército iraní aseguró que todos los drones enviados la víspera en misión regresaron a su base. Hace menos de un mes, Teherán derribó un dron de Washington en el mismo paso y Trump ordenó un ataque militar, pero a último momento decidió abortar la misión. Quiero informar a todos de un incidente en el estrecho de Hormuz que involucra al USS Boxer, un buque de asalto anfibio de la Marina. El Boxer tomó medidas defensivas contra un avión teledirigido iraní que se había acercado a una distancia muy cercana, aproximadamente 1000 yardas, haciendo caso omiso de las múltiples llamadas a retirarse y amenazando la seguridad del barco y de la tripulación del mismo. El dron fue inmediatamente destruido. Este es el último de muchos actos provocadores y hostiles de Irán contra buques que están en aguas internacionales. Estados Unidos se reserva el derecho de defender a nuestro personal, nuestras instalaciones e intereses y hace un llamado a todas las naciones para que condenen los intentos de Irán de perturbar la libertad de navegación y el comercio mundial. También hago un llamado a otras naciones para que protejan sus barcos a medida que atraviesan el estrecho y para que trabajen con nosotros en el futuro. Nuevo ataque terrorista en Afganistán. El sospechoso suicida detonó un automóvil cargado de explosivos cerca al campus de la Universidad de Kabul.
El potente estallido acabó con la vida de 9 personas y dejó al menos 33 heridos. Las autoridades informaron que el objetivo no era el centro educativo. El agresor era perseguido por agentes de la policía cuando se activó la explosión. Horas después del lamentable suceso, los talibanes reivindicaron el ataque. Las autoridades en Japón ya identificaron al sospechoso del incendio en un estudio de animación de la ciudad de Kioto que dejó al menos 33 muertos el jueves. Se trata de Shinji Aoba, de 41 años, quien está bajo custodia policial en un hospital donde está siendo tratado por quemaduras antes de ser interrogado. Según las autoridades, Aoba ingresó al estudio Kyoto Animation, mejor conocido como KyoAni. Esparció gasolina y después prendió fuego al lugar. Nueva situación de alerta en Christchurch, Nueva Zelanda. La policía investiga una explosión cerca de la mezquita donde ocurrió el tiroteo que dejó 51 muertos el pasado 15 de marzo. En un comunicado, las autoridades confirmaron que el hecho ocurrió sobre las 10 de la noche tiempo local, provocando un incendio en el barrio de Northwood y dejando 5 personas heridas. La zona permanece acordonada y los residentes fueron evacuados. Aún no se conoce la causa del estallido. Corea del Sur se está preparando ante un pronóstico de un tifón que traerá fuertes lluvias a partes del sur del país. A partir de este viernes, el fenómeno llamado Danas se dirige desde China con vientos de 23 kilómetros por hora. El tifón ya dejó torrenciales precipitaciones en Taiwán. En el estado de la Florida, 13 hombres participaron en el concurso anual que premia al competidor más parecido al fallecido periodista y escritor Ernest Hemingway. En un pequeño bar de la ciudad de Key West, uno de los lugares favoritos del comunicador, se lleva a cabo la competición que consagra al ganador del próximo sábado. Este año en particular se celebra el aniversario 120 del nacimiento del escritor, el 21 de julio. Una intensa nevada sorprendió a los residentes de La Paz y el Alto en Bolivia. Los habitantes disfrutaron del inusual paisaje que fue cubierto de nieve en amplias zonas residenciales. El Servicio Nacional de Meteorología pronosticó que las actuales condiciones climáticas continuarán durante los próximos días. Además, el llamativo fenómeno en la región andina se extenderá a algunas zonas de los departamentos de Oruro, Potosí y Cochabamba. La alerta en la capital colombiana por los casos de cuerpos de desmembrados que han sido hallados en los últimos meses en diferentes sectores. La policía relaciona algunos crímenes con retaliaciones de bandas de microtráfico. En lo que va del año se han reportado 4 casos solo en Bogotá. La fiscalía asegura que no se trata de hechos sistemáticos. Los restos de la última víctima habrían sido localizados por un habitante de la calle quien se encontraba recolectando material de reciclaje. De acuerdo con las imágenes captadas por cámaras de seguridad, un hombre que cubría su cabeza con una gorra llevaba 2 bolsas y las abandonó en 2 puntos. Las autoridades adelantan las investigaciones. El fiscal general de la Nación aseguró que los recientes casos de desmembrados en Bogotá preocupan, pero no obedecen a crímenes sistemáticos. Se están haciendo avances significativos, sin embargo, yo no me atrevería a afirmar lo que se ha afirmado de presuntos tendencias o de sistematicidad. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo asegura que el más reciente caso encontrado en Engativá confirma la alerta temprana que hizo la entidad recientemente, en la que señala posible presencia de grupos armados ilegales en 3 localidades del sur de Bogotá. Es un tema trágico, desalentador y confuso. Lo que encontraron ayer las autoridades de un cadáver desmembrado en Engativá es supremamente grave. Expertos en seguridad atribuyen este tipo de casos a bandas de microtráfico. Hay más cantidad de droga entrando a la ciudad porque el consumo ha aumentado y la oferta pues es inmensa con toda esa cantidad de cultivos de uso ilícito. Y uno de los problemas lo tenemos en la frontera entre Bogotá y Soacha. Por su parte, el distrito aseguró que de 515 homicidios que se han registrado durante el año en Bogotá, en 4 las víctimas fueron desmembradas. Aquí en Bogotá están disminuyendo, lo recibimos en 17 y medio homicidios por 100.000 habitantes. El año pasado tuvimos 12 y es posible que alcancemos a llegar a 11. Este año los cuerpos desmembrados han aparecido en Bosa, Mártires y Engativá. Vamos a saludar en Medellín, Colombia, a Hugo Acero, experto en seguridad ciudadana. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Buenos días. Primero que nada, Hugo, hablemos del aspecto social y psicológico. ¿Cómo afecta a los ciudadanos esta alerta por desmembrados en Bogotá y sus alrededores? Bueno, como cualquier noticia, particularmente de inseguridad, pues se
produce es, además de repudio en algunas personas, generalmente lo que produce es miedo, o sea, una sensación en donde se considera que no se está seguro y que efectivamente estos hechos podrían repetirse y posiblemente afectar a las personas. ¿Cómo deben interpretárselo para los bogotanos y los colombianos en su conjunto la alerta temprana que emite la Defensoría del Pueblo, que advierte sobre la presencia de grupos armados al margen de la ley e incluso disidencias de las FARC? Bueno, lo primero es, bueno, tuve la oportunidad de leer absolutamente toda la alerta. Digamos, es una alerta que en algunos casos repite escenarios de hace algunos años, ya un poquito cambiados en el caso de Bogotá, pero llama la atención sobre hechos recientes. Y yo creo que es allí donde hay que poner, donde las autoridades deben poner cuidado. Y yo creo que antes que esa discusión pública que se ha venido presentando de si existen o no organizaciones armadas o grupos delincuenciales organizados en Bogotá, yo lo que creo es que hay que sentarse, la administración, la policía, la fiscalía, inclusive la 13ª Brigada, junto con la Defensoría del Pueblo, a mirar caso a caso. Yo creo que ese es un tema en donde hay que prestarle toda la atención, dada pues la importancia, digamos, de este tipo de alertas que emite la Defensoría del Pueblo. Claro, me gustaría poner en contexto esta noticia para los colombianos que nos ven desde otros países o para todos los televidentes en Estados Unidos, Centro, Sudamérica, de NTN 24. Cuando se habla de reducción de homicidios en Bogotá, pero al mismo tiempo las autoridades vigilan la evolución del conflicto armado interno, usted lo decía, viene la pregunta, ¿hay o no estructuras criminales operando en la capital colombiana? ¿Qué está en juego cuando se entra en ese debate? Bueno, lo primero es que cuando se habla de estructuras armadas, desde luego la presencia del ELN no es nueva. Desde los 80, los 90 y todo este siglo, digamos, ha habido presencia digamos, del ELN en Bogotá a través de pequeños grupos, pequeñas células, pero ha habido presencia y accionar. Pues ahí tenemos los casos de atentados terroristas que se han presentado, el último grande y desafortunado contra la Escuela de Policía General Santander, y otros hechos que desde luego han llamado la atención a la ciudadanía. Y precisamente Bogotá es un escenario que en temas de terrorismo coloca el foco no solamente a nivel nacional e internacional, pero hay presencia, digamos, del ELN. Ahora, respecto al tema de disidencias de las FARC, es verdad, existían milicias bolivarianas en Bogotá, no hay ninguna evidencia de que se hubiesen desmovilizado o concentrado en los lugares donde actualmente se encuentran parte de la guerrilla desmovilizada. No se supo qué pasó con esas milicias bolivarianas y es posible que hayan terminado ligadas a otro grupo, particularmente al ELN. Ahora, respecto a organizaciones ligadas al narcotráfico, pues también ha habido, digamos, el tema de la droga en Bogotá no solamente ha crecido en términos de consumo, sino desde luego ese consumo va ligado a una mayor demanda, y una mayor demanda que desde luego debe suplirse, y eso no lo hacen personas individuales, lo hacen estructuras criminales organizadas. Aquí suele decirse que es un tema de microtráfico. No, realmente el microtráfico es una forma de distribución del narcotráfico. Yo creo que hay estructuras criminales ligadas, digamos, a este tipo de negocios con presencia en Bogotá y desde hace algún tiempo. Y otros negocios ilegales que tienen que ver con la extorsión, el gota a gota, digamos, que están afectando también la ciudad, el tema del contrabando, el tema del robo de celulares y carros, motos, autopartes. Esto lo hacen estructuras organizadas. Entonces, desconocer que eso exista en Bogotá es un error. Básicamente lo que hay que saber es de qué dimensión estamos hablando y cómo las autoridades lo van a enfrentar. Claro, desconocer el hecho es un error, pero es un hecho que hay una falta de coordinación entre las autoridades, una especie de negación de un problema, en todo caso que podría ser grave, pero otros insisten en que son hechos aislados. ¿Cómo enfrentarlo cuando la postura de las autoridades tiene esas tres vertientes? Lo niegan, no se coordinan o dicen que no es tan grave como es el hecho. Bueno, yo creo que, digamos, puede estar detrás de esa negación pública, puede estar detrás el hecho de no afectar la imagen,
digamos, la tranquilidad de la ciudad. Pero de hecho sí podemos asegurar que existe una coordinación importante, digamos, y eso se mejoró mucho durante este gobierno del alcalde Enrique Peñalosa, se mejoró mucho la coordinación entre la policía, la fiscalía y la administración. Y los resultados se están viendo, digamos, en temas de reducción del homicidio. En el caso de los hurtos, la situación es distinta. Allí definitivamente sí se han incrementado los hurtos, los robos, pero coordinación hay y creo que ojalá uno esperaría que también estén coordinando precisamente para enfrentar estas amenazas de estas estructuras que realmente sí existen en la ciudad. Es Hugo Acero, experto en seguridad ciudadana. Gracias por acompañarnos aquí en la mañana de NTN 24. Con mucho gusto. Hasta luego. Vamos a hacer otro corte comercial en la mañana de NTN 24. Cuando regresemos, esto se pone mucho más bueno. Vamos a hablar en nuestra sección de CST del Apolo 11 y los 50 años de la llegada del hombre a la Luna. Y además, hasta aquí este adelanto de Top Gun. Obviamente la vamos a ir a ver, ya tenemos la fecha. Por ahora es todo en la mañana de NTN 24. Gracias por su preferencia, por su sintonía. Sigan informados a través de las cuentas de Twitter, @NTN24 y mi cuenta personal, @Joely Ramírez. Por ahora nos enlazamos.